a los primeros 7 versículos. Les voy a pedir que sigan con la vista la lectura de esta porción de la Biblia. Segunda de Reyes 5, del 1 al 7. Y dice la palabra de Dios: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busco ocasión contra mí. Así, hermanos, preparémonos para escuchar el mensaje de esta tarde, lo elemental en la vida, dado por el pastor Elías García. Gracias, hermanos. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Vamos a dar continuidad, hermanos, con esta porción de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Aludiendo cuando algo falta en la vida, ahora qué es lo elemental en la vida. Vamos a orar. Dios de mi vida, guíanos y dirígenos como lo haces a través de tu palabra, por obra de tu Espíritu, para que nos conduzcamos en el camino a seguir, el camino correcto, trazado por tu palabra, quien nos guía, nos transforma, nos renueva, nos muestra tu voluntad, Señor. Ayúdanos una vez más en esta porción de tu palabra para poder distinguir, Señor, y precisar qué es lo elemental en la vida. Guíanos en todo, Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos, lo rogamos y lo recibimos, Señor. Amén. Tomemos nuestros lugares, amados hermanos, y este día, ¿verdad?, es abordar un poquito este término, lo elemental en la vida. Hacíamos la pregunta, hermanos, que podíamos pensar a la luz de Naamán, que lo elemental de la vida es la salud. Pero sabemos, hermanos, que a pesar de ello, la tranquilidad no llegaba a su corazón y a su vida, andaba ansioso, desesperado, buscando la solución a su problema. Es decir, había poder, había riquezas, había posesiones, había una fe de una de otra manera, aunque no era el Dios de Israel, pero ahí estaba. Y la pregunta ahorita, hermanos, ¿qué será lo elemental en sí de la vida? ¿Qué es aquello que no puede pasar por alto? Podemos catalogarlo como lo imprescindible. ¿Qué es aquello? Puesto que el término elemental puede variar, hermanos. ¿Qué será lo elemental? Bueno, puede variar en cuanto a los entendimientos. Algunos podrían decir, bueno, en el caso de Naamán puede ser la salud, en otros podría ser el dinero. Vamos a ver a Giese ahí, que los ojos le brillan cuando ve los presentes de Naamán. La amistad, podría ser también la amistad. El rey y Naamán tenían una amistad muy cercana, muy bonita. Algunos podían hablar del placer, otros podían hablar del tiempo, otros podían hablar quizás del amor. En nuestros tiempos quizás se enfatiza mucho que es la educación. Sin educación no se puede vivir. Otros en sí, como se presentara en una de las películas que tuvo mucho rating, En busca de la felicidad, con Will Smith en ese momento, ¿sí? Otros las convicciones como las va a tener Eliseo, o bien la familia.
Y así pudieran haber otras realidades, hermanos, que podemos decir, esto es lo elemental en la vida. Pero también surge la pregunta, ¿por qué considerarlo elemental o imprescindible? Como definición, hermanos, se considera elemental de aquello que se requiere de por vida, ¿sí? O bien que su ausencia significaría la muerte. Hay personas cuando han descansado en el dinero, sin el dinero no saben vivir. O el esposo que tuvo mucha codependencia de la esposa y la esposa fallece, o el esposo, pareciera, algunos dicen al ratito se va a morir, y suele pasar que el uno para con el otro, sin uno, sin el otro no podrían vivir, algunos podrían pensar así. En realidad, hermanos, para que la vida sea posible, en una lectura que hacía acerca de lo elemental, se cree, hermanos, que se necesita algunos elementos como los siguientes. Se necesita el aire, se necesita del agua, se necesita de la luz, se necesita del descanso, se necesita del alimento. Porque todo esto conjuntado propicia balance, energía y salud. Por eso se considera elemental en la vida. El énfasis, hermanos, que a mi entender este pasaje conlleva es aquello que basifica, que dé estabilidad, seguridad, confianza, aquello que puede ser como nuestra plataforma en la cual nos sentimos seguros, confiados. Eso es lo elemental. Y podemos ver, hermanos, que en el caso de Naamán, pues anda en búsqueda de la salud. El rey ya no haya que hacer ante una carta que para él imprime miedo, temor, la malinterpreta y esto crea incertidumbre en él. Vamos a ver en este pasaje bíblico entonces el verso, a partir del verso número 2, hermanos, que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel. Y aquí viene uno de los personajes que hermanos, quiero considerar también específicamente a una muchacha. Se nos dice allí, ¿verdad?, que bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a esta muchacha, la cual dice servía a la mujer de Naamán. Y aquí se nos puede dar un buen lapso en cuanto a lo que ha acontecido, pues esta muchacha ha observado en la vida de su amo, ¿verdad? Bueno, aunque ella usa la expresión, ¿verdad? Si rogase mi señor, así le llamaba, ¿verdad? La señora y el señor. Y el texto va a decir ahí claramente al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y vamos a ver la intervención de esta joven, hermanos, de esta joven que va a reflejar una frase que hasta creo, me parece ser que en una alabanza salió, paz en medio de la tormenta. Probablemente la hemos escuchado por allá. Y es lo que hemos de considerar el día de hoy, hermanos, una joven que mantiene su fe, aun cuando ha tenido que vivir bajo situaciones adversas. Podemos ver la fidelidad a su Dios. Y esta fidelidad a Dios, hermanos, bajo circunstancias difíciles, porque vamos a ver que cómo va a lidiar ella con situaciones de vida. O sea, que la hayan llevado cautiva, que la hayan privado de la libertad, y aún así no solo piensa en su bienestar, sino que piensa en el bienestar de aquel que la tiene cautiva. O sea, no es cosa sencilla entenderlo así. Pero quiero compararlos, y en su momento, hermanos, con otros casos, como en el caso de José en Egipto, que algunos toman una frase y dicen así: José vivió en Egipto, mas Egipto no vivió en José. Algunos señalaban esto. O como en Egipto, en el caso de Daniel en Babilonia. Y encontré esta frase que dice: la vida de devoción a sus creencias preparó a Daniel para el foso de los leones. Su devoción fue la plataforma para la cual resistir lo que vendría, hermano. En sí, aquí el cuadro a presentar es la vida bajo situaciones adversas, ¿sí? La vida bajo situaciones adversas. Somos conscientes que se dice fácil, pero vivenciarlo, vivirlo, hermanos, encararlo, nunca ha sido tarea sencilla o fácil. ¿Qué ha sido de nosotros ante la adversidad y la angustia?
¿Cuál ha sido nuestra actitud, nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar? ¿La confianza en Dios ha sido clave en su vida? ¿Ha sido la plataforma sobre la cual usted se ha sentido seguro? Me llamó la atención esta expresión, hermanos. Algunos han catalogado esta realidad de esta joven y lo han catalogado como un caso doloroso. ¿Sí? Un caso doloroso. Pero también, hermanos, tenemos que tomar en cuenta que aquí vemos a una joven estable. Y voy a repetir esto, ¿no? Una joven estable bajo circunstancias nada deseables. ¿Sí? Estable en circunstancias no deseables para. Ahora, la muchacha se cree, hermanos, y así se ha pensado, superó sus miedos, rencores, se guardó de la amargura y de la venganza. No se encerró en su dolor y su pena. Perdonó y no se ensimismó. Sí. Pudo haber metido en su burbujita, como dicen, ¿verdad? Decir, no pasa nada, no pasa nada. Pero la realidad, hermanos, es que no es tan sencillo. Y esta realidad que se presenta aquí, bandas armadas, no era común, hermanos, porque Siria e Israel en ese tiempo estaban en un tiempo de paz. Al grado que hay diplomacia, se escriben un rey al otro. Pero de otra manera habían ciertas, como lo señala allí, ¿verdad? Habían salido bandas armadas, se habían llevado cautiva de la tierra de Israel. Se entiende que en las fronteras sucedían estas cosas, no al corazón de la nación. Ahora, esto, hermanos, nos dice que desde esos tiempos ya existen tiempos peligrosos. ¿Sí? Decimos hoy, hay tiempos peligrosos. Desde ese tiempo ya se entiende cierta inseguridad, no había mucha protección, se filtraban o se infiltraban, ¿verdad? Y hacían de las suyas. Las situaciones, hermanos, muchas veces se complican. Hay cosas que queremos simplificar y en lugar de simplificarse, se complican más de la cuenta. En sí corremos peligros y somos conscientes que estamos expuestos a cada momento. Bueno, suelen ser de diferentes índoles, hermanos. Aquí podemos catalogar a una joven que podemos decirle que fue privada de su libertad, secuestrada en un país ajeno, está en servidumbre. Y esto los podíamos catalogar como motivos suficientes para derrumbarse, deprimirse y vivir en desesperanza. Mas en todo esto, hermanos, vemos una persona estable, no solo pensando en su bienestar, sino el de otros. No había lugar para el odio, para la amargura, para la venganza. Y pues es de preguntarse por qué esta actitud ante la vida. ¿Qué hace o qué le hace estar por encima y no por debajo de las circunstancias? Sin duda, hermanos, la fe en Dios, como aquí el texto lo dice. Si rogasen al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Así como algunos lo han considerado como un caso doloroso por todo lo que implica, imprime o podía imprimir en el alma de una persona, hermanos, algunos también han visto algo diferente como un acto devoto. O sea, un acto devoto. O sea, su devoción, su amor a Dios la está llevando a ser una persona diferente. Actuar de una manera que sus amos probablemente se han de ver extrañado. ¿Sí? No se nos dice a grandes rasgos, hermanos, las condiciones de vida de esta dama o de esta muchacha. Pero lo que sí se nos dice, hermanos, es que ella sabía lo que Naamán necesitaba. Y sorprendentemente le indicó dónde encontrarlo. ¿Sí? Es decir, lo inimaginable sucedió. No tuvo dificultad alguna en mostrar el camino a su amo donde podía encontrar la solución a su problema. Y aquí reiterar eso, hermanos. Podemos hacer un notable contraste entre esta joven, que es la sirvienta de la señora de
de la señora de Naamán, y podemos ver el contraste con el sirviente del siervo de Dios, que va a ser Giesi. En su momento va a aparecer en escena, aquí solo lo vamos a mencionar. ¿Qué notable contraste podemos ver, hermanos? La joven quería ayudar a Naamán. Ese es un ejemplo de compasión. ¿Sí? Y oh sorpresa, cosa diferente en Giesi, que no quería ayudar a Naamán, antes bien quería aprovecharse de Naamán, que es un ejemplo de ambición. El hombre muy cercano a Dios que debería haber, o sea, estar con Eliseo, hermano, es como el querer haber estado con Pablo, ¿sí? A ese grado, ¿verdad? Y esta realidad es que pareciera ser que aquí así muchas cosas se le han resbalado y no se ha acentuado, no se ha concentrado en lo que debería hacer, hermanos. Pero bueno, eso es lo que pasa con la muchacha y esto es lo que pasa con Giesi. Aquí debemos de hacernos nuestra pregunta, bueno, ¿qué hacer, hermanos, ante situaciones adversas? Vamos a considerar una vez más a las acciones de esta muchacha y ahora lo vamos a comparar con las acciones del rey de Israel. ¿Qué hizo uno y qué hizo la otra? ¿Sí? La muchacha, ¿qué hizo? Sorprendentemente, hermanos, la muchacha comparte su fe. ¿Sí? Comparte su fe. Ve la desesperanza, la angustia, la ansiedad. Un hombre que tiene de todo, pero nada más no puede. Todo lo que tiene, todo lo que sabe, todo lo que es, no le es de ayuda como para solucionar su situación de vida, específicamente recuperar su salud. Esta muchacha, hermanos, lo hace testificando del Dios de Israel, aclarando. Aludimos al Dios de Israel, aunque el texto lo dice, ¿verdad? Al profeta que está en Samaria. Pero sabemos que ese profeta que está en Samaria es un varón de Dios, en el cual Dios obra en él y por medio de él. Recordemos que algo similar dijo la viuda de Sarepta en relación al profeta Elías. En realidad conozco que tú eres varón de Dios, que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Al profeta también se le van a dar sus ciertos reconocimientos, pero lo que no podemos pasar por alto, hermanos, es que testificó. Y este testificar lo hizo con seguridad, con credibilidad y con claridad. Si rogasen al profeta que está en Samaria, él lo sanaría. Y lo sanaría de la lepra. Él sí podría con esa situación. Y aquí, hermanos, lo que tenemos, no podemos pasar por alto que este mensaje o este testimonio fue escuchado, fue aceptado y fue valorado. Porque si observamos el verso número 4, dice que Naamán fue a su señor, es decir, al rey de Siria, le relató diciendo así, y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y observemos la acción del rey de Siria. Le dice, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel, hermanos. La muchacha, por lo tanto, comparte su fe. Ahora, ¿qué pasa con el rey de Israel? Es todo lo contrario. Una comparte de su fe y el otro dará evidencia de su falta de fe. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Porque, como señalaba en el tema anterior, así es alusión a este comentario, un rey que perdió la cabeza ante situaciones de angustia y adversidad, que en lugar de simplificar las cosas, las complicó. Veía un problema donde no lo había. Cae en inestabilidad. El miedo se apodera de él y, reitero, se siente impotente. Es como decir, no puedo, estoy acabado. Sí. Ahora, este rey, hermanos, vemos a una muchacha estable en situaciones no deseables. Ahora vemos a un rey desfallecer ante un anuncio perturbador que lo hace sentir todo un perdedor. Aunque sabe del Dios de Israel, no depende de él. ¿Cómo sabemos que sabe? Porque lee las cartas, en verso 7, y miren qué dice él acerca de Dios. Primero rasga sus vestidos.
como muy piadoso, ¿verdad? Ay, pero observe lo que dice. ¿Soy yo Dios que mate y dé vida? Para que no dice el rey, ¿verdad? Respectivamente habla de envía a mí a que sane un hombre de su lepra. ¿Sabe de Dios? Sí. Aquí hay un pasaje, hermanos, no lo anotaba, no anoté, pero sí lo recuerdo, es primer libro de Samuel 2:6. Ana en su cántico va a señalar que es Dios el que mata y da vida, así lo presenta. Y aquí este rey, vamos a creer que es Joram, como nos lo presentan los primeros capítulos de este libro, ¿sí? Pero la realidad es esta, hermanos. Yo no soy Dios, dice. ¿Sabe quién es Dios? Que existe Dios, que tiene poder para matar y para dar vida, que tiene poder aún para sanar. Pero simplemente, hermanos, no busca a Dios. A Naamán le dicen en Israel, y fue y deja todo pero el rey de Israel simplemente desfallece y dice, voy a acabar. Es sorprendente, hermanos, porque este pasaje de la Escritura va a conllevar a ello, que aun cuando Dios está con ellos, ellos ignoran a su Dios. Y bueno, esto es lo que pasa con la muchacha en relación a su situación de vida, al rey de Israel, a Naamán. Pero bueno, ¿qué sería de nosotros en estas circunstancias? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Confiaríamos aún en Dios? Por eso la pregunta anterior era, ¿qué hemos hecho ante situaciones adversas, ante complicaciones de vida? ¿Sí? Nos llevaría o conllevaría, hermanos, a que sigamos confiando en nuestro Dios. ¿Sí? Hay algunos salmos, quiero hacer mención de ellos, como es el Salmo 26 al 8. Dentro del esquema del Salmo dice, ¿verdad? Estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Sí, hay fraqueza y hay debilidad, pero en el nombre de Dios nos levantamos. No es fácil porque dice, nos levantamos y estamos en pie. Hay situaciones que nos simbran, pues, pero no nos derriban. Pablo diría, ¿verdad? En apuros o derribados, pero no vencidos o destruidos, decía el apóstol Pablo de esa manera, hermanos. Y ahí es la diferencia, en verdad tomamos memoria del nombre de Dios aún en esas circunstancias. Ahora, el Salmo 27, verso 13 y 14 también es clave en este aspecto, porque aquí no habla de desesperanza, sino con esperanza, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Quizás está nublado, pero yo sé que el sol va a salir. O como se anuncia para mañana, ¿verdad? Usted va a ver que está nublado, pero aunque esté nublado, sepa que el sol está allí, ¿verdad? Y es lo que presenta este texto, hermanos, y por eso dice, sí, aguarda a Jehová, espera a Jehová y aliéntese tu corazón. Vamos a salir de esa circunstancia. O bien, en cuanto a la estabilidad, el Salmo 125, verso 1 y 2 también, y hace una comparación de Israel y la ubicación geográfica de Israel cuando dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Así Jerusalén, ¿verdad? Que tiene montes alrededor de ella. O sea, no va a fallecer porque así como las montañas tienen firmeza, el Dios de ustedes nunca les va a abandonar, hermano. Así que esta realidad se nos presenta aquí porque vamos a ver la gran diferencia entre los demás personajes y esta joven que, a pesar, hermanos, de que es una muchacha, no tiene lo que tiene Naamán, en un sentido poder, popularidad ni posesiones. No tiene la posición del rey de Israel. No tiene el poder del profeta Eliseo. Pero aún, hermanos, con una vida simple o sencilla, puede
vivir en paz y en tranquilidad, aún en situaciones adversas. Porque sabe, hermanos, que Dios, en un sentido, ¿verdad? En un sentido presbiteriano, sabe que Dios está en control de todas las cosas. Aquí podríamos dejar, hermanos, este pasaje, pero algo que señalaba que en este momento debo de abordar es lo providencial o la providencia de Dios en este pasaje. Porque no es fácil entender, hermanos. Sí, Señor, pero ¿porque de esa manera no había de otra? Ahora sí que una muchacha la priven de su libertad, la secuestren y la lleven de servidumbre para que desde allí pueda testificarle a Naamán. ¿O por qué una lepra? No pudiste darle otra enfermedad más tranquila, ¿verdad? ¿Por qué llevarlo hasta allá? Y una enfermedad que no le hallaban cura. O en su momento algunos creen que de verdad no había cura. En ese tiempo, en los avances médicos, ¿verdad? Que era algo que lo iba a ir degradando. Y que era una enfermedad. En Israel, hermano, los aislaban. ¿Sí? No les permitían estar con su familia. Y ahora, un rey de Israel que no depende, que no obedece, que no cree en el Dios de Israel. ¿Cómo aparecen todas estas cosas aquí? Llanamente, hermanos, el término providencial se define como la disposición anticipada, prevención que se toma para lograr un fin o remediar un daño. En el sentido que cree que se emplea este término, hermanos, es en este siguiente entendimiento: como la suprema sabiduría de Dios que rige el mundo y a los hombres y cuida de ellos. ¿Sí? Como la suprema sabiduría de Dios que rige el mundo y a los hombres y cuida de ellos. Se le llama así la divina providencia. Y a mi entender, hermanos, en este pasaje vemos lo providencial. ¿Sí? ¿En qué manera? Bueno, desde el versículo 1 el texto ha dicho que las victorias de Naamán, que lo llevaron a ser un gran hombre y a ser considerado en alta estima, fueron por causa de Jehová. El verso 1 así lo presenta: varón grande delante de su Señor, y lo tenían en alta estima. La razón, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Bueno, el hecho de que una joven cautiva fuera llevada precisamente a casa de Naamán, precisamente, pudieron haberla llevado a otras casas. La fueron a poner en la casa de Naamán. Y no en otra servidumbre, sino bajo la servidumbre de la señora de Naamán. Se entiende que ahí la salvaguardó y estuviese a su servicio, como lo presenta el verso 2. Literal dice porque la servía a la mujer de Naamán. Que la mujer de Naamán la haya escuchado siendo una muchacha. Sí. No abundé, hermanos, pero algunos han entendido que es una niña, no una muchacha como tal, porque usan la letra Nahara. Leí ahí ese término, no Nahara, que tiene que ver con una niña, una jovencita. Pero allí está, hermanos, y cumple el propósito, comparte su fe, y esto será de esperanza y de transformación en la vida de este hombre. Y otro, hermanos, en que en este tiempo no hubiera guerra, sino estuvieran en paz, y que hayan venido a los sirios a Israel no en son de guerra, sino en son de paz. Al grado que el mismo profeta de Dios, cuando va a despedir a Giezi, esa es la frase que va a usar. Aunque tiene sus guerras internas él, por todo lo que va a implicar su nueva fe en un contexto politeísta, idólatra, pero aún así le dice: ve en paz. Es así, hermanos, que lo podemos comparar
Y aquí usted pueda corroborar estos datos en la lectura correspondiente que estaré citando. La providencia, hermanos, hago este comparativo en el caso de José en Egipto. ¿Por qué? Porque Dios estuvo con José desde muy joven, al grado que aunque eran 11, 12, halló mayor gracia entre todos sus hermanos ante su padre. Hasta una túnica de color le dio sueños y que eso lo hizo resaltar. Génesis 37 relata esta realidad. Aun cuando fue vendido a Egipto como esclavo y estuvo en casa de Potifar, el texto no deja de decir que Dios estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Génesis 39, 1 al 6. Aun cuando fue calumniado y fue echado a la cárcel debido a ello, Génesis 39, 19 al 23, aún ahí dice el texto que aún allí estaba Dios con José. Y el mismo carcelero, hermanos, le confió la cárcel a este personaje. En síntesis, hermanos, Dios caminó con José en las buenas y en las malas. No lo dejó ni lo desamparó. Y sus propósitos no fueron truncados por la adversidad. Pues al cierre del libro de Génesis, en el capítulo 50, verso 20, le dice, no tengan temor, pues todo esto Dios lo encaminó para bien. Ustedes buscaron mal, pero Dios lo encaminó para bien, hermanos. Es sorprendente, pues. Aunado a este ejemplo del Antiguo, también podemos ver en el Nuevo, especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Encontramos varios casos de la providencia de Dios, a saber, en los tiempos, hermanos, que los tiempos cambiaron para los discípulos en Jerusalén. Se da la persecución y son esparcidos. Hechos 8:4 va a decir, hermanos, que por donde iban, esparcían la semilla del Evangelio. Así lo presenta Hechos 8:4. Y no solo eso, el que Felipe se acercara al etíope. ¿Cómo si ya se iba, hermanos? Lo hubiesen dejado ir, ¿verdad? El Espíritu Santo dice, ve y habla. Y predícale a este hombre. Y lo sorprendente, hermanos, es que este hombre creyó en él, Señor, y siguió gozoso su camino. La vida le fue transformada por ese acercamiento de Felipe. O Pablo y Silas fueron a la cárcel injustamente. Y allí, hermanos, pasa lo que pasó según la narración de Hechos 16, al grado, hermanos, que el carcelero de Filipo cree él y los suyos a la palabra de Dios. Y se evita lo que sería un suicidio, porque se iba a matar. O sea, ahí está la providencia de nuestro Dios, hermanos. Y este pasaje, por lo tanto, también, el que Naamán tenga lepra, lleve una muchacha que sepa que esa lepra no tiene la última palabra, la va a tener el Señor en relación a esta situación. Y así muchas circunstancias, como el caso de Naamán, o como las muchas luchas que pudo haber tenido esta joven, pero al final, hermanos, la fe en Dios le da fortaleza, y ahí es donde considero que ella cuenta con lo elemental en la vida. A más de los materiales, del aire, del agua, del alimento, del descanso, de todo lo que se requiera para vivir, ella tenía aquel plus, aquello, hermanos, que le da sentido, razón de ser, que le da seguridad, confianza, aún le permite tener paz en medio de la tormenta. Es decir, esa es una forma que la palabra de Dios habla en nuestras vidas, que este es el camino a seguir. ¿Sí? Que este es el camino a seguir, hermanos. Tercera de Juan 1:2 dice que se alegra uno, no solo que ande en la verdad, sino desea, dice, que prospere en todo, que tenga salud, así como prospera tu alma. No solo en el interior, en la mente, en el corazón, en la misma vida, hermano. El que Dios esté en sus vidas, eso hace la diferencia. Así que los mismos salmos testificarán lo siguiente, que necesitamos encontrar la paz. El Salmo 34, del verso 11 al 14, dice, si alguno quiere ver días buenos y quiera llevársela tranquilo, descansado,
el Salmo 34, 11 al 14 dice, ¿verdad? Una, que busque la paz. Dos, que la siga. Sí. Búscala y si la encuentras, síguela. Allí mantente. ¿Sí? Cosa, hermanos, que el Señor, antes de ascender, no solo nos plantea el hecho de encontrar la paz, sino recibir la paz. Mi paz os dejo, dice Juan 14, 27, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Por eso, mi paz os dejo. Vivamos en la paz de Dios. Estar en paz, hermanos. Y más que con el hombre, sabemos que es un caso poco complicado, pero la Biblia nos dice, hermanos, estar en paz implica, hermanos, estar en paz con Dios. Y esto tiene que ver con Romanos 5:1 acerca de la justificación por la fe. Porque si dice justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también se nos dice a fomentar la paz, porque se nos instruye que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, hermanos. ¿Hay situaciones que quieren alterar la paz? Sí. ¿Habrá situaciones que nos roben la paz? Ahí tenemos que puede ser que sí, hermano. Pero tenemos que buscar una vez más la paz que solo en Dios podemos hallar, hermanos. Y como lo diría el Nuevo Testamento, que el Dios de paz esté con vosotros. Entonces, lo elemental, hermanos, puede variar en los entendimientos. Pero desde el punto de vista bíblico, hermanos, la fe en Dios, estar en Dios, confiar en Dios, eso es lo que todo hombre, hermanos, debería aspirar y debería retener prácticamente. ¿Sí? Que Dios en su gracia entonces siga obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas. No sé qué circunstancias puedan venir, hermanos. Algunos de nuestros hermanos han pasado situaciones adversas, pero en medio de ello, hermanos, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde que vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén.